Buenos días. Hemos pasado del falso luto por las víctimas del COVID-19 a las celebraciones sin ningún tipo de remordimiento de lo mal llamado orgullo gay. Nuestros ayuntamientos que se resistieron a guardar el luto oficial, a poner banderas a media asta y que solo forzadamente se han visto en la necesidad de guardar el luto por todos nuestros difuntos, ahora sin ningún tipo de desvergüenza se atreven a colgar en todos los ayuntamientos, en todas las diputaciones y edificios oficiales, la bandera arcoíris. Que nadie se engañe, esto no es una defensa por parte de estas instituciones públicas del lobby LGTBI. Este es un ataque a las familias. Creo que queda claro esta concepción si tenemos en cuenta que hoy en día se está produciendo una ruptura entre el movimiento feminista y el movimiento feminista tradicional y el movimiento LGTBI. Ellos, que antes iban de la mano, ahora se encuentran separados. El feminismo se da cuenta que la revolución las ha utilizado y las ha dejado tiradas en la cuneta. Ahora se dan cuenta que todos los avances conseguidos por las mujeres quedan en nada debido precisamente al empuje del movimiento LGTBI. Esa posibilidad de cambiar de sexo y de orientación sexual sin atender a la realidad biológica de las personas pone en serio peligro los avances de la revolución. Bueno, todos los ayuntamientos han ido colgando sus banderas, han ido promocionando una ideología que al modo de entender es completamente falsa, pero bueno, pues esa valentía se ha visto cerrada y cortada por una asociación, la Asociación de Abogados Cristianos, que se ha empeñado en que se cumpla en España la bandera de las leyes, las leyes de las banderas, y que en los ayuntamientos se prohíba terminantemente, como así obliga la ley, a que se cuelguen las banderas del arco iris. Bueno, hoy en nuestro programa contamos con Polonia Castellanos, presidenta de esta asociación. No se lo pierdan. Empezamos en un momento. Buenas tardes y bienvenida, Polonia. Muy buenas tardes. Bueno, vosotros últimamente, abogados cristianos, estáis empeñados en ganar una batalla que de momento parece que la vais ganando, que es limpiar todas nuestras instituciones de esas banderas arcoíris en que se han empeñado algunos llenar nuestros ayuntamientos y nuestras diputaciones. En esta semana del orgullo gay, ¿estamos comprobando cómo se ha ideologizado la política en España? Totalmente. Es que esta bandera, como bien decías, no representa, por lo menos a mí no me representa, sé que no representa a todos los ciudadanos y sé que además ni siquiera representa a todos los homosexuales, porque cuando algún homosexual va en contra de los postulados del lobby LGTBI, pues es duramente atacado, como el caso famoso de Dolce & Gabbana, pero al que se suman muchísimos más. Entonces, esta bandera no representa más que la ansia de poder y la ansia de imponer de un lobby. Es decir, del lobby LGTBI, que, insisto, no representa a homosexuales, no representa a transexuales, ni muchísimo menos, simplemente representa a un lobby, que lo que quiere es imponer su ideología. Una ideología que efectivamente está en contra de la familia y está en contra de la libertad. Cuando nos dicen que su bandera simboliza respeto, libertad, dices, no, perdona, pero estos que están imponiendo esta bandera aún en contra de la ley y en contra de las sentencias del Tribunal Supremo, incluso en contra de 3 contenciosos que hemos ganado ya, estos que ponen esta bandera en contra de la ley nos están diciendo que su ideología tiene que ser obligatoria para todos los niños en todos los colegios. Incluso los que decimos que nuestros hijos no queremos que tengan esa ideología porque estamos en nuestro derecho también, porque así lo recoge la Constitución en el artículo 27.3, ellos nos quieren imponer su ideología. Nos hablan de respeto, pero cuando hay una voz en contra, como la nuestra, que hemos dicho simplemente que queremos que se cumpla la ley y que esa bandera no es oficial, algo que además es evidente, somos atacados, insultados y perseguidos. Por eso ellos mismos están demostrando que esta bandera ni simboliza respeto, ni simboliza libertad y simplemente simboliza imposición y una ideología que quiere imponer sus postulados que, por supuesto, no compartimos ni muchísimo menos todos.
Claro, eso es efectivamente. Además, no deja de ser curioso que el lobby LGTBI continuamente hablen de ser ofendidos, de sus ofensas. Vuestra asociación, la Asociación de Abogados Cristianos, se ha caracterizado a lo largo de su historia por defender precisamente el orgullo de los católicos, defender a los católicos de esas ofensas en el sentimiento religioso. Pero ¿qué pasa? Que los católicos en este país no nos podemos sentir ofendidos y no nos podemos sentir atacados en nuestro orgullo, y solo el lobby gay goza de esa presunción de ser ofendidos y de poder defender realmente su orgullo. Pues por supuesto. Si alguien se mete contra los católicos, y además no hablamos de un insulto, hablamos de persecución, hablamos de vejaciones, hablamos de reiteración, pues es libertad de expresión. Pero cuando una persona, no digo que ofenda, sino que muestre una opinión en contra, es duramente perseguido por este lobby LGTBI. Entonces, resulta que los únicos que tienen libertad de expresión son ellos, porque los demás no tenemos libertad de expresión. Es como si hubiese un doble rasero o dos categorías de ciudadanos, porque según ellos, la ley no nos representa a todos. De hecho, ellos se la pretenden saltar sin ningún tipo de consecuencia. Precisamente, es curioso porque incluso ellos mismos, que dicen que se sienten ofendidos, que son perseguidos, son también miembros de este lobby LGTBI. Insisto, no son homosexuales ni representan a todos, sino son simplemente un lobby ideológico que quiere imponer sus postulados. Son ellos los que ofenden a los católicos. Recordemos que en Alcalá de Henares, los que se metieron en una catedral para interrumpir a la gente que estaba allí pacíficamente con todo su derecho, fueron ellos, haciendo alarde otra vez más de esta bandera que, insisto, ni representa respeto ni libertad, sino que simplemente significa imposición. Y claro, cuando no tienen argumentos válidos para defenderse, cuando están incumpliendo la ley, cuando quieren imponer su ideología, pues tienen que usar palabras policía como homófobo, o algunas que parece que cuando me llaman homófobo ya ha sido juzgado, sentenciado y ya no hay recurso posible, ya sentencia firme. Y son palabras que simplemente expulsan cuando no tienen ningún tipo de argumentación, porque es que lo único que pretenden es imponer. Son ellos los que van en contra de la libertad y del respeto. Y como no tienen argumentos, pues recurren a este tipo de palabras policía o palabras mágicas para ellos, que pretenden hacer callar a las voces que no insultan, sino que simplemente disienten. Claro, es que has tocado dos temas. Uno, la imposición, y otro, has empezado a hablar, efectivamente, en la educación, lo que tratan de imponer a los menores. ¿No te parece tú, como representante, como presidenta de Asociación de Abogados Cristianos, sumamente curioso que precisamente ese movimiento general que defiende un Estado laico, donde no hay imposición de una religión, sin embargo, nos están tratando de imponer unos dogmas, es decir, una religión, no la verdadera religión, pero sus falsas doctrinas? Es decir, no hay un contrasentido en ese Estado laico, pero donde se imponen las doctrinas LGTBI y en general las doctrinas de ideología de género. Por supuesto. De hecho, ellos abogan porque se prohíba la religión de las escuelas y de los colegios, cuando a día de hoy la religión es opcional. El que quiere va a clase de religión y el que quiere no va. Incluso en España ya sabemos que, aunque España es un país católico y de raíces cristianas, algo que también es innegable, hay otras religiones ya también que se practican y que se enseñan en los colegios. Pero ellos, sobre todo, atacan la religión cristiana, yo creo que es la que más les molesta, y pretenden que se prohíba la religión cristiana, por un lado, cuando es opcional, y en cambio pretenden imponer su ideología y sus postulados en los más pequeños, en los menores, incluso en contra de la voluntad de sus padres. Por eso digo, esto no significa libertad ni respeto para nada, ni para nadie, ni para las leyes, ni para la Constitución. Pero claro, su ideología es que, como no pregona el respeto, no pregona la libertad, no pregona los derechos humanos, sino simplemente es la imposición de unos postulados que tienes que obedecer como se obedece a un dictador, sin más, pues por la razón o por la argumentación es imposible que ganen adeptos. Entonces, lo único que pueden hacer es imponer, porque, insisto, están en contra de los derechos fundamentales, y ellos están en contra de la Constitución, del derecho de los padres de educar a sus hijos, de la libertad de enseñanza, de todo. Entonces, como con la razón, como con la argumentación, no pueden ganar a nadie, se trata de hacerlo a través de la imposición, como en cualquier dictadura. Sí, precisamente uno de los temas es ese. Se busca, el movimiento LGTBI realmente lo que está buscando es una situación de privilegio. Por supuesto.
por supuesto, ellos sacan sus banderas no oficiales al ayuntamiento. ¿Por qué no se sacan banderas de otros lobbies? Ellos pintan bancos, ellos hacen espectáculos a costa de nuestro dinero, se pintan los buzones, se pintan algunos camiones o algunas furgonetas de correos. ¿Por qué no se hace eso con otros lobbies? Porque es que además se está haciendo con nuestro dinero. Quiero decir que cada uno en su casa, por supuesto, que haga lo que le dé la gana, pero es que eso se está haciendo con nuestro dinero. Es que ellos además pretenden, que es lo último que yo he leído, que se les otorgue una paga mínima por su orientación sexual. Y eso cómo se comprueba, quiero decir. Es que una persona tendrá derecho a una paga mínima si está en una situación económicamente pues desfavorable o si tiene necesidades por su situación, no sé, por sus situaciones personales, por sus cargas familiares, por lo que sea, pero por su orientación sexual. Y lo último, además, que he tenido la oportunidad de leer es una resolución de la Dirección General de Tributos donde también a 2 mujeres lesbianas cuando no se favorece, no digo más, sino digo de la misma manera a parejas heterosexuales u homosexuales de 2 hombres. Entonces, nos hablan de discriminación, pero son ellos los que están favoreciendo esta discriminación, claro, siendo ellos los más beneficiados. Insisto, pagas mínimas, ventajas fiscales que los demás no tenemos, contravenir la ley, incumplir la ley en ayuntamientos, hacer apología de su ideología con el dinero de todos. Bueno, es que yo creo que además están jugando con el hartazgo, sinceramente, porque yo soy católica, para mí todas las personas, por el hecho de ser personas de ser personas, entendiendo que son personas y son seres humanos y tienen toda la dignidad del mundo desde que son concebidos, todos tienen el mismo derecho y el mismo respeto, me da igual quién sean o cómo sean. Otra cosa es que hay determinadas conductas, determinados hechos que yo como católica pues no puedo ni comprender ni aprobar. Pero respeto a todas las personas. Pero de ahí a que tenga que tener más derechos unas personas que otras, yo es que eso no lo entiendo. Entonces, en una época de crisis como la que estamos viviendo, de una crisis económica tremenda y lo que nos queda por venir, que haya un colectivo que simplemente por su orientación sexual o por la que dicen que es su orientación sexual pretendan tener muchísimos más favoritismos, ya no digo derechos, sino favoritismos, a mí me parece que van a jugar con el hartazgo de muchas personas que se están cansando de que pretendan imponer, pretendan sacar privilegios constantemente, pretendan sacar tajada de absolutamente todo y yo creo que están jugando con el hartazgo de muchos españoles. Y a mí me parece que lo único que hace es perjudicar a personas homosexuales y etcétera. Efectivamente, es que este es un movimiento que nace desde la incoherencia y acaba lógicamente en donde nace, que es en la incoherencia. Has manifestado tú, efectivamente, ahora Hacienda parece que a una pareja de lesbianas sí le permite dividir o prorratear la deducción por menor, cosa que no se permite a ningún otro. Efectivamente, hay asociaciones LGTBI que han pedido una paguita. Esas son esas incoherencias. Un grupo que nació supuestamente para defender su igualdad de derechos está defendiendo un derecho supremo frente a otros grupos. Pero claro, es que estamos en un movimiento LGTBI que nos ha engañado desde el principio. Y me explico. A ver qué valoras tú. Inicialmente, ellos, su argumento era, no, el sexo, la opción sexual es una cosa de la intimidad, que usted no se tiene que meter, que eso se queda en mi casa, y sin embargo han convertido del sexo y de la orientación sexual en un cliché político que se difunde. Yo, por lo menos, particularmente, nunca he tenido que hacer ningún tipo de declaración de que soy y me siento y seré heterosexual. Sin embargo, ellos, ese sexo que nos vendieron que era algo privado en la esfera privada, nos lo están tratando de imponer a lo público. ¿Consideras que ese camino inverso y completamente ilógico se está produciendo? Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que había alguna representante de alguna administración pública afín a Podemos o al PSOE, que ahora ya es lo mismo, que decía que todos deberíamos de probar conductas homosexuales. Bueno, ya es que nos están poniendo, ellos hablaban de que respetemos su orientación sexual, ¿vale? Pero es que resulta que ahora se ha transformado en que ellos pretenden imponernos ahora la suya. Pues yo soy heterosexual, he sido siempre heterosexual, lo seré hasta que me muera y soy la mar de feliz, así que vamos. Pero de ahí hasta llegar a imponer
lo que es su orientación sexual al resto, como algunos decían, o algunas decían, bueno, es que me parece una barbaridad. Y lo que me parece todavía más bárbaro y me parece además súper peligroso y dañino es imponérselo a los menores, incluso en contra de la voluntad de sus padres, y amenazar con retirar la patria potestad a los que estamos en contra. Esto me parece una auténtica barbaridad y me parece muy peligroso. Y yo, insisto, creo que están jugando con el hartazgo, porque respeto para todos, por supuesto. Yo creo que los católicos los primeros, respeto a todas las personas por ser personas, con independencia del color de pelo, de piel, de lo que sea. Pero de ahí a lo que nos están pretendiendo imponer, yo creo que están tensando la cuerda demasiado. Efectivamente, es posible que se hayan pasado de frenada. Y digo que es posible, claro, que eso lo veamos nosotros, pues a lo mejor, bueno, no tendría ningún mérito. Pero es curioso cómo se está produciendo una disfunción, una ruptura completa entre el feminismo y el movimiento LGTBI. Un movimiento que hace 10 años iban de la mano, pues ahora estamos viendo cómo determinados grupos feministas dentro del PSOE se están oponiendo a determinados grupos que ya ni siquiera se catalogan como feministas dentro de Podemos, porque ya son grupos queer, de ideología de género, de apoyo evidente al LGTBI. Claro, en este enfrentamiento interno, creo que la norma de los vientres de alquiler, o la hipotética norma que todavía está ahí en el tintero del legislador, ya empezó a marcar diferencias. Claro, las feministas, digamos, más conservadoras, entre comillas, defendían que esto no era una norma posible, porque esto era una prostitución con toda la razón de la mujer y era un tráfico de menores, pero bueno, ahí ya empezó a chocar. Pero ahora lo que hemos visto que Podemos, y precisamente por introducir en la educación de nuestros hijos una serie de temarios donde se defienden las ideologías queer, que por si alguno que nos escucha no lo entiende, son aquellas ideologías que defienden que lo importante no es el carácter biológico, el sexo biológico, sino el género sentido, con lo cual un hombre que todos concebiríamos como hombre puede ser mujer. Bien, claro, evidentemente esto ataca al feminismo. Todas las victorias del feminismo, bastaría que un hombre, oiga, hay una cuota femenina en una empresa que no está ocupada, bastaría con que un hombre se hiciera decir que es mujer para que ocupara esa cuota. Bien, precisamente esa pasada de frenada no les puede pasar factura en ese apoyo que de momento era un apoyo total y absoluto del movimiento feminista. Yo estoy segura de que sí y que ya se están empezando a enfrentar. Estoy segura de que sí, porque claro, cuando ya no estamos hablando de igualdad, de que respetemos, le respetemos, estamos hablando de que quieren imponer y de que quieren más, porque claro, sus ansias de poder o de privilegios no se acaban aquí. Entonces quieren más. Entonces ya claro, evidentemente chocan lo que quiere el colectivo L con lo que quiere el colectivo G, con lo que quiere el T y luego cada vez hay más letras. Además, ya nos perdemos, ya no es LGTBI, ahora es Q y además hay cada vez más letras, cada vez más colectivos. Entonces, claro, ya aglutinar peticiones comunes que satisfagan a todas las letras de este lobby y que además sean consecuentes con lo que piden, empieza a ser del todo imposible. Y por eso, insisto, es que al final el lobby, a los que está discriminando y a los que está perjudicando es a los que pretendía defender. Entonces, al final, lo único que están logrando es que este lobby favorezca a algunos, que les monten sus chiringuitos, sus asociaciones, que están pagadas por el dinero de todos, pero que no luchen en ninguna manera por los derechos de homosexuales ni de nadie. De hecho, es que este lobby LGTBI se alinea sobre todo con Podemos, que está financiado por un régimen donde se persigue a los homosexuales. Entonces, pues mire, menos banderas no oficiales y menos incumplir la ley, y a lo mejor tenían que hacer algo con ver esa financiación de este partido político si viene de un régimen donde se persigue homosexuales y entonces cambiar eso. Porque en nada ayuda poner una bandera ilegal o imponer a nuestros hijos ideología LGTBI cuando se siguen persiguiendo homosexuales en estos países y además nosotros no decimos nada y los que reciben dinero de estos países están tan a gusto diciendo que además defienden a este colectivo. Pues es que este no es el camino. La imposición nunca es el camino para nada. Y la imposición de una ideología que, insisto, no tiene argumentación posible porque no se basa en nada más que en eso, en yo tengo que imponerte algo que está al margen de muchas veces de toda lógica, pues es que les perjudica al final. Claro, pero esta incoherencia del apoyo efectivamente de Podemos, que está apoyado por regímenes que curiosamente no se caracterizan por el
el benévolo trato a la homosexualidad no es la única incoherencia del sistema de Podemos y los movimientos LGTBI, porque también, no sé cómo valorarás, pero yo me he quedado sorprendido de que el apoyo precisamente a este movimiento LGTBI ha venido de las grandes marcas mercantiles y capitalistas. Léase, el Banco Santander, el BBV han cambiado sus logos, bueno, todos los partidos políticos, a honrosa excepción de Vox, han cambiado sus logos para cumplir la satisfacción del movimiento LGTB, todos los grandes medios de comunicación que ellos atacan, Movistar, uno va a ver fútbol y lo primero que ve es un corazoncito LGTBI. Claro, es otra incoherencia más de este movimiento absurdo, un movimiento supuestamente progresista de izquierda apoyado por las grandes empresas del IBEX que, bueno, les están dando absolutamente todo lo que le piden. Ahora, ¿será convicción de estas grandes empresas, interés de estas grandes empresas o presión por parte del lobby que está haciendo ceder a todo el IBEX y cumplir con los imperativos que les imponen el mundo LGTBI? Yo estoy segura y convencida de que es presión. No olvidemos de que es un lobby muy poderoso, que tiene muchísimo dinero y que está muy financiado, aparte de con nuestros impuestos, por muchísimas grandes empresas interesadas en este lobby. Entonces, yo estoy segura de que en la mayoría de los casos es presión. Por otro lado, es que como nunca han tenido una voz en contra, porque como se han enarbolado como la ideología única, como en una dictadura, nadie podía decir absolutamente nada en contra porque ya era perseguido, ya era un homófobo, salían todas estas palabras policía que no llevan nada, pero parece que cuando te la llaman ya te tienes que callar inmediatamente. Entonces, como nadie decía nada en contra porque no se podía, era correcto y fíjate qué mal estaba cuando eres un homófobo, eres tal o eres cual, aunque digo son palabras vacías de contenido. Nadie se atrevía, entonces ellos seguían y de la bandera pasábamos a los bancos, a iluminar el Congreso, a los buzones, etcétera. Y yo creo que hay que empezar a levantar la voz y decir, no, mire, respeto para todos, por supuesto, sean como sean, son personas, pero imposición ideológica, no. Y hasta aquí. Y yo creo que tenemos que empezar a alzar la voz y a frenar, porque, insisto, este lobby cada vez va más y ya el último paso que yo creo que ha sido el hartazgo generalizado ha sido imponer su ideología en los colegios a los menores en contra de la voluntad de sus padres y en contra de la ley, una vez más, en contra de la Constitución, del artículo 27.3 y de muchísimas leyes supranacionales. Por eso tenemos que empezar a alzar la voz. Por otro lado, yo creo en el consumo responsable. Entonces, marcas que financian o se financian por una determinada ideología, ya sea la ideología del lobby LGTBI, ya sea la ideología independentista, pues yo creo que hay que empezar a dejar de consumirlas. Y nosotros, por ejemplo, en casa hay cosas que favorecen o marcas que están alineadas con el independentismo que nosotros no consumimos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que también los españoles tenemos que empezar a ejercer un consumo responsable. Y aquello que se financia o que financia ideologías con las que no estamos de acuerdo, pues yo creo que hay que frenar. Claro, ahí has dicho, y apunto, es necesario decir basta ya y hay que empezar a hacer cosas. Y desde luego la Asociación de Abogados Cristiano considero que ha empezado a hacer bastantes cosas. Bueno, ya lleva bastantes años trabajando, pero bueno, últimamente ha estado muy activo con lo que es el totalitarismo más evidente hoy en día, que es el LGTBI. Bueno, tengo yo controladas actuaciones vuestras contra la Diputación de Valladolid, contra la Alcaldía de Cádiz, en Burgos, en Miranda del Ebro, todas reúnen el mismo patrón. Es decir, una institución pública cuelga una bandera. Curiosamente, con posterioridad a mayo, al 26 de mayo del 2020, y digo esto porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que no es nueva porque reitera ya doctrina jurisprudencial, pero es reciente y sobre todo reitera doctrina que dice: en los centros oficiales solo pueden estar las banderas oficiales. No puede haber otra bandera, ni con carácter temporal, ni aunque no sustituya. La doctrina es clarísima. Vosotros habéis presentado varias acciones. Bueno, pues en todas esas actuaciones que estáis haciendo, a mí me sorprende, por ejemplo,
ejemplo, Valladolid. Valladolid presentáis ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 un recurso contencioso diciendo, oiga, este señor de la Diputación, Conrado Iscar, ha colgado una bandera LGTBI y pedís como medida cautelarísima que se quite la bandera. Evidentemente, el juzgado, con esa doctrina del Tribunal Supremo, no puede hacer otra cosa que mandar como medida cautelar, retire usted la bandera. Y aquí viene, para mí, lo más sorprendente, porque la bandera, dentro de lo que cabe, ya los conocíamos. Pero lo más sorprendente es que desobedecen lo que figura en autos judiciales. ¿No es así? ¿No han cumplido con el auto judicial que les obligaba a retirar la bandera? Es que va más allá, porque es que te puedo decir que como yo soy de Valladolid, yo misma me presenté en la Diputación y les dije, esta bandera no es oficial y tenéis que quitarla. Dijeron, bueno, mete un escrito. Digo, vale, meto un escrito por registro. Registré un escrito diciendo lo mismo, lo que muy bien acabas de explicar. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, hay una ley de banderas que dice claramente que esto no se puede poner. En base a la ley de banderas, pero es que en base además al deber de neutralidad y objetividad del Estado, porque estamos hablando de banderas, pero si hablamos de lazos amarillos, por ejemplo, también hay jurisprudencia que dice que símbolos ideológicos, como es esto, porque no es una religión, aunque a veces lo pretenden, símbolos ideológicos no se pueden poner en edificios públicos porque no representan a todos y porque ahí solo se pueden poner símbolos o banderas oficiales en base a ese deber de neutralidad, objetividad e imparcialidad de las instituciones públicas. Insistí, hablamos con ellos, te recordamos la sentencia del Tribunal Supremo y me dijeron, bueno, cuando haya una sentencia que me lo diga, la quitaré. Es que ya la hay, si es que hay una sentencia del Tribunal Supremo. Y se han resistido hasta la saciedad. Y yo creo que es por las presiones que reciben de este lobby. El presidente de la Diputación pertenece al PP. A mí me da igual que sea del PP, del PSOE, de Podemos, me da exactamente igual, porque no ha cumplido la ley, al margen de qué partido sea o de qué partido milite. Y nosotros, junto a esto, lo que hemos hecho es interponer una querella, porque nos parece un delito de prevaricación tremendo a lo que podríamos añadir un delito de desobediencia. Junto al de Valladolid, lo mismo ha pasado en Cádiz. Entonces, esperamos que prospere la querella y lo que buscamos al final es la inhabilitación. El alcalde de Cádiz ya es la segunda vez que lo hacía, no solo esta bandera, sino... Sí, efectivamente, es que ya llueve en caso de Cádiz, llueve sobre mojado. Exacto, ya puso la bandera republicana. Entonces, el año que viene que toca la bandera comunista y claro, estos señores lo que nos están demostrando es que se creen que son las administraciones públicas que pagamos todos con mucho esfuerzo con nuestros impuestos, son sus chiringuitos donde pueden hacer lo que les dé la gana. Y hacen primero esto con las banderas, pero a lo mejor después hacen lo mismo con el dinero, ¿no? Porque el que se cree que es su chiringuito, pues al final acaba haciendo exactamente lo que le da la gana. Entonces, yo creo que esto hay que frenarlo también, hay que pararlo. Las administraciones públicas, los alcaldes, los presidentes de diputación deberían de ser ejemplarizantes en su cumplimiento de la ley, deberían de ser garantes en el cumplimiento de la ley y lo que no podemos permitir los ciudadanos es que estemos pagando a unos señores que desobedecen la ley, que hacen lo que les da la real gana. Entonces, esperamos que nuestra querella se estime y esperamos que sean inhabilitados. Claro, de todas maneras... hay una acción de las que habéis iniciado que considero que puede tener más trascendencia, no en sí por la comisión de delito, del posible delito y desde luego del ilícito administrativo, sino por lo que ello supone. Y me explico. Estamos hablando de la Guardia Civil. Recientemente en las redes sociales la Guardia Civil ha cambiado su escudo para poner como fondo precisamente la bandera LGTBI. Evidentemente, si de neutralidad y de objetividad hablamos ante la Administración, cuánto más no tenemos que hablar de neutralidad o de objetividad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mucho más en la Guardia Civil, que es posiblemente la institución más prestigiosa y más prestigiada de España. Así aparece siempre en todas las encuestas. Ustedes han presentado acciones frente, si no me equivoco, a la directora general, María Gómez Gómez, e incluso frente a la ministra, bueno, frente a la ministra no, pero es curioso que ustedes precisamente al acusar de prevaricación a María Gómez Gómez, citan entre la argumentación jurídica una sentencia donde Margarita Robles sancionó precisamente a un guardia civil por vertir opiniones políticas. Ahora resulta que la Guardia Civil como cuerpo sí puede emitir tesis o doctrinas ideológicas.
Es que eso es totalmente, aparte de ser ilegal, es que es totalmente contradictorio y es que tampoco se puede permitir. Se sanciona muy duramente porque, como bien dices, la Guardia Civil tiene un deber especialmente estricto en lo que a neutralidad y objetividad se refiere en temas de ideología y temas políticos. A un guardia civil, efectivamente, se le sanciona por vertir una opinión en Facebook, pero luego resulta que la directora general puede hacer lo que quiera en contra de lo que se establece para los miembros de la Guardia Civil. Es algo que, por supuesto, es ilegal, pero es que además lo que esta señora está evidenciando es que los guardias civiles no pueden manifestar cuál es su ideología, porque ya voy a decir yo, directora general, cuál es la ideología de todos, ¿no? Entonces, aparte, pues una vez más, es una imposición. Los guardias civiles no pueden decir nada de su ideología, pero esta puede decidir cuál es la ideología de todos los guardias civiles. Imposición, una vez más, imposición e incumplimiento de la ley. Claro, por ir terminando, hay otra de vuestras actuaciones que además otra vez resulta irónico. Este movimiento se trata de vender como un movimiento pacífico, rosa. Curiosamente ha robado el símbolo del arco iris que representaba ese pacto de Dios con los hombres después del arca de Noé. Sale el arco iris, es esa alianza otra vez entre Dios y los hombres. Lo han robado, dicen ser pacifistas, pero curiosamente tienen ustedes unas actuaciones por algo que podemos considerar que no era nada pacífico, que es la irrupción de un grupo LGTBI en la Catedral de Alcalá de Henares, que curiosamente han elegido bien la catedral y han elegido bien el obispo víctima de ese acoso. Es que el movimiento LGTBI se considera intocable y ya transgreden todas las normas ya civiles, penales, administrativas y creen que la calle es suya y pueden invadir un templo sin ningún tipo de castigo o sanción detrás? Por supuesto, yo creo que se tiene que rehacer el Código Penal y que ahora el lobby LGTBI sean unos de los que se señalan como imputables, ¿no? Porque pueden hacer exactamente lo que les dé la gana, incumplir la ley, la Constitución, el Código Penal y parece que no tiene que tener ningún tipo de repercusión. Y cuando alguien alza la voz y dice, no, oiga, es que la ley es igual para todos, entonces si yo cometo un delito, que se me imponga una pena, pero si es que el que comete un delito pertenece a este lobby, pues también se le tendrá que imponer la pena. Entonces ya vuelven otra vez las palabras policía vacías de significado y eres un homófobo, un retrógrado, ultracatólico, todo eso. Por supuesto que se creen que están al margen de la ley, pero es que lo único que pretenden no es respetar, no es igualdad, es atacar e imponer. Porque vemos el caso de la Catedral de Alcalá de Henares, que son ellos, es decir, es una conducta totalmente activa los que se meten dentro de una catedral donde había gente rezando, donde había gente tranquilamente y empiezan a insultar a los que están allí, empiezan a bailar, empiezan pues lo que es una profanación y un delito clarísimo de defensa contra los sentimientos religiosos. Pero es que nosotros, cuando hemos empezado a hacer todo este tipo de acciones, nosotros simplemente nos ateníamos a la ley. Es algo que es ilegal. Poner estas banderas, estos símbolos, como lo queramos llamar, es ilegal porque en cualquier caso no es oficial y obedece a una ideología que representa a algunos, no a todos. Nos han llovido insultos, nos ha llovido persecución. Entonces, nosotros en nuestras carnes hemos vivido que lo que quieren no es respeto, lo que quieren no es cumplir la ley, lo único que quieren es imponer su ideología. Y como los católicos les molestamos porque su ideología va en contra de los católicos, yo entiendo que nos podemos respetar todos, pero ellos no entienden que nos podemos respetar todos. Entonces, los católicos y los cristianos somos el enemigo a batir y por eso tienen que entrar en nuestras catedrales e insultarnos y todo esto. Ellos no creen en el respeto, ellos no creen en la tolerancia, por supuesto que no creen en la igualdad y lo único que pretenden es la imposición. Y esta imposición es lo que ha generado decir basta ya y hasta aquí hemos llegado y ya no nos vais a imponer más una ideología que va en contra, pues para mí, de mis creencias como cristiana, como católica y que va en contra también de la biología muchísimas veces. Entonces, yo creo que basta ya y hay que alzar la voz. Y no sabíamos cuando iniciamos estas acciones legales el tipo de repercusión que iba a tener, porque es algo que no nos planteamos, simplemente nos planteamos que es ilegal y que es uno de los fines de la asociación, pero cuando vimos que tenía tanta repercusión dijimos, pues va a ser que vamos por el camino correcto. Y si piensan que insultándonos y persiguiéndonos lo que van a hacer es amedrentarnos, pues yo creo que están haciendo el efecto rebote, porque lo que hicimos cuando vimos que tenía repercusión es hacer muchísimas más querellas, muchísimas más denuncias.
porque nos dimos cuenta de que efectivamente ese es el camino correcto y porque pretenden imponer. Así que ahí seguiremos, mal que les pese a muchos y sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de prejuicio, por supuesto, respetando a todas las personas por igual, pero sin dejar ni un ápice que nadie nos imponga su ideología. Pues, Polonia, muchísimas gracias. Un placer por tenerte entre nosotros. Evidentemente, como bien dices, ese es uno de los caminos que no hay que renunciar. Hay otros caminos que es precisamente el terreno o la lucha cultural, que es donde estamos nosotros, el volver a reconstruir la sociedad desde abajo, porque creo que han enfermado a la sociedad y ellos son fruto de esa sociedad moralmente enferma. Muchas gracias por estar con nosotros. Y simplemente una última reflexión. El origen, el pecado original consistió en la desobediencia del hombre al mandato de Dios. Yo considero, y nuestro castigo fue la expulsión del paraíso, que ahora hemos pasado esa desobediencia y ahora estamos desobedeciendo las leyes naturales. La única reflexión posible y la pregunta que queda en el aire es ¿cuál será nuestro castigo? Pues nada, muchísimas gracias, un placer tenerte con nosotros y espero que no sea la última vez que contemos con tu colaboración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y encantada de poder estar en un programa y en una entrevista donde me dejan hablar, que es algo que ya la verdad es que no suele ocurrir, y encantado de que vosotros sí que respetéis la libertad de expresión y que respetéis a todos y animaros a seguir en esta lucha, es muy importante. Dios a cada uno nos ha dado un don, entonces qué mejor que ofrecer este don para luchar por tantos frentes abiertos como tenemos ahora. Este del que hemos hablado es uno, pero hay otros, como bien dices, muy importantes, como la defensa de los no nacidos o de las personas mayores o de las personas con discapacidad que ahora están con la espada de Damocles de la eutanasia encima. Entonces, os animo a seguir con vuestro trabajo, que es estupendo, y animo a todo el mundo, por favor, a que defienda la vida desde la concepción hasta su fin natural, la libertad religiosa y la familia. Pues muchísimas gracias.